Hola a todas y a todos. Estamos ya en el tema 4, cual significa que hemos superado el ecuador de nuestro viaje y vamos directo hacia el final de esta aventura, aunque todavía nos queda un recorrido por hacer juntos. En este tema 4, que lleva como título cómo oriento mi planificación para alinearlo con los ODS, se trata de hacer una lectura y de extraer elementos que tengan que ver con cuáles son los condicionamientos y los condicionantes y cuál es el proceso para desarrollar una planificación en mi entidad local o, si lo prefieren, también en el ámbito de mi territorio, ¿no? O de los territorios en los cuales me encuentro. Sin duda alguna, la planificación y en el marco de los ODS especialmente, y sin duda alguna también en el marco de la pandemia, del COVID, y con todo lo que ha implicado y nos está implicando en materia de visualización del futuro, de ese futuro y ese análisis de nuestra realidad que hemos tomado conciencia que es realmente complejo, incierto y diría además con conciencia de nuestras vulnerabilidades. Bueno, en este contexto que sin duda alguna está lleno de aristas, pero también de oportunidades y de reenfoque, la planificación se presenta como una actividad que es evidentemente política, ¿no? Y así lo recogemos en este tema 4, ¿no? Eso sí, con unos componentes técnicos muy fuertes, en algunos ámbitos muy especializados, con necesidad de conocimiento técnico especializado y que requiere, por lo tanto, sin duda alguna, de la participación, de la colaboración y de la relación de esto que veíamos en el tema 3 sobre la cuádruple hélice, ¿no? Sector público, sector privado, la sociedad civil y sus organizaciones y el sector del conocimiento, lo que se ha venido a llamar como sector del conocimiento. Todo y cada uno de estos elementos de esa hélice son necesarios para abordar un trabajo y un reto tan complejo como los procesos de planificación en nuestras entidades o en máxime en nuestros territorios, ¿no? Sin duda alguna, eso requiere y es condicionante para ello miradas diferentes, voluntades diferentes, enfoques diferentes, y ahí está la clave muchas veces del éxito, saber compaginar, generar una visión compartida, ¿no? de nuestra entidad y de nuestro territorio con esas sensibilidades y con esos enfoques diferentes. Sin duda alguna, desde los años 70 hasta aquí, los procesos de planificación han cambiado su enfoque, su lugar del cual parten, sus metodologías, sus propias herramientas, sin duda alguna. Y en este momento nos encontramos también en un momento en que también está en cuestión nuestras maneras de planificar, ¿no? Sin duda alguna. Como decíamos anteriormente, a nadie se nos escapa que después de este periodo tendremos que hacer reflexiones acerca de esto, pero lo de ese se nos presenta también como una enorme posibilidad de trascender y de elevar la mirada acerca de nuestros procesos de planificación. De las distintas, digamos, enfoques y propuestas hemos recogido en nuestro manual aquella que se llama de planificación integrada del desarrollo regional, que es un poco la mirada que tienen las distintas organizaciones de Naciones Unidas al respecto. Nos parece atractiva, por lo que precisamente abunda en la idea esta de la necesidad de las distintas miradas, de la transversalidad, de la necesidad del consenso y de la necesidad de ver distintos procesos dentro incluso de nuestras organizaciones, de nuestras entidades locales y regionales, incluso con la participación del mayor número de sensibilidades y de actores, ¿no? Veremos también en este manual, como es necesario, el tema de ver al menos muy esquemáticamente las 4 fases críticas que todo proceso de planificación
tiene desde esta perspectiva, desde el estudio de necesidades hasta la asignación de recursos. Sin asignación de recursos, la planificación se queda simplemente en un mero ejercicio de recopilación de buenas ideas, ¿no? O de diagnóstico, que seguramente estaremos acostumbrados en nuestras organizaciones y en nuestros territorios a haber participado de alguna manera más activa o menos activa en este tipo de procesos. Pero la asignación de recursos traduce el compromiso en acción, ¿no? Veremos esas etapas, lógicamente, que van desde el estudio de necesidades, todo el proceso de priorización de esas metas, de esos objetivos, de esos resultados, la planeación o la hoja de ruta que queremos poner en marcha y, sin duda alguna, el seguimiento, la comunicación y la asignación de recursos, como comentábamos anteriormente. También veremos e insistiremos una vez más en la importancia de la transversalización, del trabajo transversal dentro de nuestras entidades, ¿no? Y dentro también del territorio. Y veremos aspectos o factores críticos que tienen que ver con el tema de la coherencia política, con el tema de la gobernanza multinivel, que veíamos también en el tema 3, como un ejemplo concreto en el caso de Ecuador, la coordinación, la inclusión, la participación, aspectos fundamentales y que adquieren una importancia esencial en los procesos de planificación. Y por último, dentro de los materiales que ustedes van a ver, veremos que en este contexto de los ODS y especialmente en este contexto de crisis de la pandemia, la capacidad de movilización, la capacidad de diseño, la capacidad de consenso en torno a la asignación de recursos para conseguir objetivos que vayan en línea, ¿no?, con los ODS es fundamental. Y ahí vemos que el liderazgo de las entidades locales y regionales es estratégico. La capacidad de movilización, no solo de los propios recursos, sino de los recursos del sector privado, del sector, digamos, de la sociedad civil en su conjunto, recursos que son locales, regionales, nacionales e internacionales, esa capacidad de movilización, de sentido, de propósito, para ponerlo, digamos, en la dirección no solo ya de la atención a la crisis que vivimos, sino de la reconstrucción y fundamentalmente del proceso de transformación y de transición que está también en nuestro horizonte, sin duda alguna. Esto, como siempre, y como ya es costumbre, tienen un manual que pueden estudiarlo desde ya. Tienen estos vídeos que lo acompañan con la experiencia de la Diputación de Córdoba cercana para que vean cómo compañeros y compañeras abordan esta realidad de la planificación. También del Ayuntamiento de Málaga, es otra realidad muy interesante que nos ha parecido oportuno traerla a este espacio de aprendizaje. Y por supuesto veremos también, y la idea del foro será debatir un poco también de forma crítica, por supuesto, cuál es el rol que la planificación tiene hoy en día después de todo lo que nos está aconteciendo y con ese faro que nos marca los ODS. Así que nada, le animo a seguir, no aflojen, me parece que es el momento de implicarse aún más. Lo esperamos en los foros, lo esperamos sin duda alguna para poder convertir esta experiencia en algo compartido y colectivo de cogeneración. Así que nada, nos estamos viendo, ánimo. Los ODS en el gobierno de la Diputación de Córdoba pues fueron introduciéndose a partir de 2016 y fue en el 2018 cuando se acuerda de una manera tácita la participación de la Diputación de Córdoba a través de un acuerdo plenario que luego en el 2019 da lugar a un documento de localización que se llama Participamos Córdoba como una herramienta de apoyo a los planes de mandato de las corporaciones venideras hasta 2030, con todo un seguimiento, una evaluación y una gobernanza, una estructura de gobernanza ideada, y luego empieza a introducirse a partir de 2019 ya en determinadas herramientas de implementación, como es el presupuesto. El
presupuesto de 2019 es el primer presupuesto que tiene una visibilidad de apoyo a las metas de ODS en su estructura presupuestaria, y el 2020 y el 2021 ha continuado y creciendo incluso con la implementación de todo ello en el software informático que permite la elaboración del presupuesto y la ejecución. También toda una parte de pedagogía que ha hecho que intervenga en un grupo motor todas las partes organizativas de la Diputación para que esto sea posible. Y, bueno, cursos de formación y profundización un poco en el diagnóstico de la situación de metas específicas que tiene la provincia, buscando proyectos o actuaciones que pudieran concurrir a solicitudes de proyectos con cofinanciación, sea europea o de otros niveles administrativos. Eso a nivel de Diputación. A nivel del territorio en la provincia, la Diputación ha ido creciendo en el apoyo que realiza a los ayuntamientos en el contexto de la transición hacia la Agenda 2030 locales. Y hay unos 14 municipios, 12, creo que ya son 2 más, 14, los que se les está apoyando en la implementación de sus programas, sus planes de acción en torno a la Agenda 2030. En una valoración, en algunas especificidades de agenda urbana, y en otra valoración de algunos de ellos, hay 2 municipios que están en una experiencia piloto para implementar el contexto de localización de su actuación en torno a ODS y también de visibilización, de localización de sus presupuestos municipales en torno a este tema de ODS. La potestad planificadora que tienen los entes locales, sean ayuntamientos o diputaciones o las mancomunidades incluso, pues es clara y son sus órganos de gobierno, concretamente los plenos, los que tienen que aprobarlas. Las propuestas para que se apruebe una planificación pues están sujetas a una normativa que les da protagonismo, pues, por ejemplo, los planes generales de ordenación urbana, los planes municipales de vivienda, los planes de optimización energética, los planes de movilidad. En fin, hay una serie de planificación, de igualdad, por ejemplo, que están sujetos a un devenir de una exigencia normativa, tanto para los entes locales como para las diputaciones que apoyan en esa planificación a los entes locales de la provincia. Sí es verdad que, por ejemplo, la ley de subvenciones genera la realización de una planificación estratégica de subvenciones que exige que periódicamente se planifiquen las subvenciones que desde la entidad se generan, pues, en este caso, a ayuntamientos, a mancomunidades, a colectivos o a asociaciones de diversa índole, o incluso subvenciones nominativas con convenios a distintos entes empresariales o asociativos. Lo que ha hecho la Diputación de Córdoba es incorporar a partir de 2019 en sus normas de elaboración de presupuesto que todos aquellos convenios nominativos que haga la Diputación tienen que llevar una cláusula, en este caso de la cláusula primera, una valoración del apoyo que las medidas que adopta el convenio, que traslada un contexto de subvención, pues tiene de apoyo a metas de ODS. Y en 2019, a finales de 2019, en noviembre, se aprueba la figura de un comisionado para la Agenda 2030 y en el programa de actuaciones o tareas de este comisionado se genera una de las actuaciones que es la realización de memorias de impacto para estas planificaciones interdepartamentales que se generan, ¿no? Pues están los planes provinciales de obra y servicio, el plan provincial de subvenciones, el plan de igualdad, el plan de carreteras, el de eliminación de barreras arquitectónicas, el de mejora de las infraestructuras de camino, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta planificación va dotándose de una memoria de impacto del apoyo, de lo que supone el apoyo a metas de ODS. Esa es la manera de incardinar el apoyo
o la Agenda 2030 y los ODS en la planificación de la Diputación. Cuando llega esa materialización de acuerdo de un pleno de Diputación de hacer la participación de la Agenda 2030, pues la planificación que va en curso, pues se ve necesitada de implementar eso. Y es a través de normas de ejecución del presupuesto con esa exigencia o de la participación del comisionado y de la formación que ya reciben las distintas partes organizativas de Diputación que promueven esta planificación, cómo se va nutriendo de la integración de los ODS. ¿Cómo se considera o se integra el tema multiactor, ¿no? En primer lugar, el liderazgo político fue la clave. De 2016 el liderazgo político estuvo presente y fue el que hizo que participara determinadas partes organizativas para hacer valer el significado de la Agenda 2030 y la necesidad de implementarla por Diputación. Ese liderazgo político que está en vicepresidencias es tomado a finales de 2019 por el propio presidente de la Diputación y empieza a generar una estructura de gobernanza para que esos actores estén presentes en la implementación de la Agenda 2030. Vamos a considerar en primer lugar la parte de gobernanza interna, que es la que se lleva de cara a partes organizativas de la Diputación, en donde los actores son precisamente las partes organizativas representadas por sus responsables, jefes de servicio, departamentos, gerentes o directores de organismos autónomos y los diputados delegados. En primer lugar, con esas partes representativas se generan unos diálogos globales donde están presentes todas las partes organizativas sin dejar a nadie atrás para hacer todo ese proceso de localización y llegar al primer elemento, herramienta de planificación con marco estratégico que es el Participamos tipo Córdoba 2030. Esa primera fase de gobernanza pues es compartida y aprobada por el Pleno por unanimidad, es decir, la parte del equipo de gobierno más toda la corporación forma parte de ese otro de la parte política multiactor dentro de Diputación y complementa a la parte del grupo motor de las distintas partes organizativas a nivel técnico que se ha producido. Hacia la gobernanza externa, la estructura de gobernanza que se ha implementado hasta este momento ha estado propiciada por el Consejo de Alcaldes, que es un órgano de participación, que la presidencia lleva directamente presidencia para someter a distintas cuestiones de participación una representación de los ayuntamientos de la provincia, y el Consejo de Alcaldes pues ha conocido la estructura de presupuestos con esta valoración de apoyo a metas de ODS y también ha conocido el documento de participación tipo Córdoba 2030. Luego, a continuación, esto se ha transmitido a los ayuntamientos y se ha generado otra estructura de gobernanza que es un grupo de trabajo dentro de una actuación anterior, que era una red cordobesa de municipios hacia la sostenibilidad, es decir, el trabajo en red con los municipios, pues venía desde 2012 con la red provincial de municipios hacia la sostenibilidad y esta red ha generado en su seno un grupo de trabajo tanto para apoyar a las partes organizativas de Diputación como a los ayuntamientos en la implementación de la Agenda 2030, desde la pedagogía hacia la metodología de apoyo en el tema de la transición hacia Agenda 2030 locales. Este pasado año, y como una de las funciones que tiene el comisionado, aprovechando la Semana Mundial de Agenda 2030, que es la penúltima del mes de septiembre, coincidiendo con la efeméride del 25 de septiembre de la aprobación de la declaración de la Agenda 2030 por Naciones Unidas, pues la Diputación genera una serie de actos y en el pleno que coincide en esa semana se lleva una moción relativa a una declaración sobre la Agenda 2030 de Diputación de Córdoba, donde aparece todos los apoyos que a nivel, en el ámbito multinivel realiza la Diputación y también aparece en relación con lo que aporta el comisionado un informe de gobernanza y un informe de progreso en la implementación de la Agenda 2030. En ese informe de gobernanza se plantean, además del Consejo de Alcaldes y del Grupo de Trabajo para los ODS, un avance en la estructura de gobernanza
que genera la Diputación para los elementos multiactor, que pasa por avanzar en la participación de la red de municipios cordobeses hacia la sostenibilidad, en la implementación en la provincia con un banco de buenas prácticas para que los ayuntamientos se reconozcan en los avances que van teniendo unos con respecto a otros. Luego también está una comisión interdepartamental y un consejo de desarrollo de la Agenda 2030 a nivel provincial, donde ya aparecen otros actores, porque tanto el Consejo Interdepartamental, la Comisión Interdepartamental, como el Consejo, van a propiciar un elemento de planificación estratégica mayor, que es la Estrategia Provincial de Desarrollo Sostenible 2030 o Agenda 2030 provincial, en coherencia con las políticas que el Gobierno está haciendo de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2030, que el Gobierno de España pues está planteando de aquí a julio de este año. Entonces, en coherencia con ello, ese avance de estructura de gobernanza con el Consejo de Desarrollo de la Agenda 2030 y la Comisión Interdepartamental, pues son dos elementos más. Y un tercero que busca el promover el conocimiento entre los distintos actores provinciales del Estado de implementación de la Agenda 2030, que sería generar un grupo motor o una red de promotores de ODS a nivel provincial. Eso está por desarrollar y será durante el 2020, y a partir de él, pues como en esta década para la acción que declara Naciones Unidas de 2021 a 2030 se genere para que la provincia, en coherencia con otras agendas multinivel, para que los actores estén presentes. Con respecto al tema del comisionado, que una figura que el Gobierno de España a finales de 2019 tenía en presidencia, y luego a principios de 2020 genera el cambio hacia un mayor protagonismo a Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, pues en Diputación es una figura que depende que crea el propio presidente, es un funcionario de carrera, como asesor técnico, comisionado para la Agenda 2030, y que tiene tres tipos de... Su función principal es transversalizar la implementación de la Agenda 2030 en todas las partes organizativas de Diputación. Y con atención a tres tipos de funciones. La primera de ellas, a nivel interno, pues hacer el apoyo necesario que las distintas partes organizativas tienen para actualizar el documento Participamos Dibujo Córdoba de una manera continua, el realizar esos informes de apoyos de los asuntos que van a juntas de gobierno y pleno en cada mes en apoyo a ODS, el realizar esas memorias de impacto para la planificación de la que hablé anteriormente, y el atender las labores de formación y pedagogía que todo esto necesita. Después, a nivel externo, está el integrar el apoyo a los municipios en colaboración con departamentos que están apoyando, como el de Medio Ambiente, a la transición hacia la Agenda 2030 local, todo ese elemento de apoyo, así como el identificar las metas específicas de ODS que necesitan los ayuntamientos para su traslado a ese proceso de elaboración de la Agenda 2030 provincial, Estrategia de Desarrollo Sostenible Provincial 2030. Además, apoyar el desarrollo y el buen curso de la red cordobesa de municipios a la sostenibilidad y colaborar con los distintos grupos de trabajo que tiene formulado para que los ODS estén presentes en su realización. Y por último, el seguir colaborando con el Observatorio Provincial de Desarrollo Sostenible, que es un órgano donde participan agentes o actores de distintos, de ámbito provincial, pero de distintas esferas, desde la universidad hasta a nivel individual, pasando por el ámbito local, los colectivos o el nivel empresarial. Y ya por último, la tercera de las actuaciones que realizamos es la que está relacionada con
el apoyo a la gobernanza externa que, bueno, pues en órganos de participación que hace en la provincia, bien por la Junta o por el Estado, la Diputación, pues apoyar que la Agenda 2030 sea conocida en el nivel de implementación que lleva la Diputación y que apoya a los ayuntamientos. Es verdad que la prioridad ahora es el atender a la situación provocada por el fenómeno COVID y eso pues genera que, por ejemplo, en el análisis que hace el informe de progreso de la implementación de la Agenda 2030, dedica un apartado inicial a ese primer informe oficial de lo que se ha opuesto el fenómeno COVID en la implementación de la Agenda 2030, valorando lo que se estaba produciendo antes del COVID, lo que se está haciendo en la época COVID, atendiendo a la crisis sanitaria y a los efectos colaterales sociales y económicos en la provincia, con la participación y los recursos que ha puesto en marcha la Diputación para eso, que han sido sustanciales, y luego pues un análisis de cómo la Agenda 2030, los ODS y los elementos de planificación que se han esbozado y a los que tendemos a realizar, pues sirven como hoja de ruta para atender las necesidades que las nuevas normalidades en la salida del COVID se van a producir en la provincia. En esas consideraciones últimas, pues hay una valoración de la coherencia que hace la Diputación de Córdoba desde sus actuaciones con las políticas palancas que el Gobierno de España ha establecido pues para la reconstrucción del bien común. Nosotros valoramos en la provincia que lo que hay es que mejorar en ese informe de progreso lo común que tenemos desde lo que venía con los retos ya de la Agenda 2030 más lo que ha producido el fenómeno COVID. Y a partir de ahí, pues las líneas de actuación son el mantener implicados a los distintos actores en ello para que se pueda encontrar las metas específicas de atención de ODS que necesita la provincia, provocadas o no por el fenómeno COVID. Y a partir de ahí, pues llegar a establecer esa estrategia provincial de desarrollo sostenible 2030 o Agenda 2030 provincial y el apoyo a los ayuntamientos para que puedan hacer también su transición. Junto con ese banco o repositorio de buenas prácticas o de promotores de ODS que hay en la provincia entre todos los actores que se dan y que consciente o inconscientemente, promoviendo la pedagogía adecuada y esa red de promotores de ODS, puedan localizarse y encontrarse para que, conociéndose, las sinergias sean mucho más reales. En este sentido, pues la novedad desde noviembre pasado es el plan de resiliencia, reconstrucción y transformación que el Gobierno de España ha planteado, y ahí la Diputación de Córdoba, antes de finales de diciembre, planteó, como todos los gobiernos locales, su repositorio de proyectos como acciones locales para que la Junta de Andalucía los presentara a ellos. Y en ese sentido, la participación que se busca que tengan los gobiernos locales y en este caso las diputaciones para esos proyectos que deben de ser macroproyectos para que la gestión de los fondos de reformas que el Next Generation de la Unión Europea se plantean, pues sean los adecuados y puedan llegar a los territorios. Entonces, ese es uno de los hándicaps. Y la Agenda 2030, por muchos, ya en el propio plan España se plantea como que la Agenda 2030 está en la base de esas 10 políticas palancas y sus 30 actuaciones, y nosotros queremos, o por lo menos la idea del comisionado es que en la presentación de las solicitudes de subvenciones, porque casi todo se generalizará con solicitudes de subvenciones, pues estén fundamentadas en el apoyo y en la alineación con metas de ODS a las que se deben. Como algunos conocéis, llevamos varios años, no los últimos solo, sino varios años trabajando ya en el tema de ODS. Incluso antes de que estuvieran formulados los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
con el tema de los objetivos del milenio, desde la parte del área que lleva la cooperación internacional, también veníamos trabajando e impulsando determinadas medidas, aunque fueran a nivel local, que pudieran después verse reflejadas en las convocatorias públicas que hacemos de cooperación internacional. Pero en concreto, desde el año 2017 empezamos a trabajar el tema de objetivos de desarrollo sostenible y lo primero, y voy a compartir pantalla con vosotros, que fuera un plan por los ODS, es decir, un compromiso con el que pudiéramos realmente pues tener claro que toda la estrategia municipal del ayuntamiento se alineaba con estos objetivos de desarrollo sostenible. Como os decía, lo primero de todo era plantear que teníamos ya un plan estratégico de ciudad y ese plan era el que teníamos que alinear, un plan que además a veces trascendía la propia ciudad llegando hasta la metrópoli, ¿no? Y para eso, para alinear ese plan, quisimos hacerlo a través de un proceso participativo. Esto fue en el año 2017, para que en el año 2018 tuviéramos este plan por los ODS, que después cada 2 años vamos haciendo informes de progreso para ver el cumplimiento real de esa alineación de todo lo que es el plan estratégico de la ciudad, el programa de gobierno que tiene el ayuntamiento también, todo el cuadro de mandos integral municipal esté alineado con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, igual que el presupuesto municipal, que también está alineado y del cual cada año tenemos que ir dando parte también a la ciudadanía, al movimiento asociativo y a los grupos políticos de cómo va esa alineación y si estamos mejorando esos objetivos a través del cambio de partidas municipales, la inversión que dediquemos mayor, por ejemplo, pues a los temas de derechos sociales para intentar pues paliar o mejorar los índices que tenemos del ODS 1 de lucha contra la pobreza y demás. Pero como os decía, por volver a esa planificación que hacíamos del ODS, vimos que había que implicar a los agentes, crear una red de agentes por los ODS, crear una marca que fuera también conocida en la ciudad, sensibilizar y formar a los colectivos y a la ciudadanía, porque la gente hace 2 años no tenía ni idea de qué eran los objetivos de desarrollo sostenible y nos parecía fundamental hacer esa parte de formación y sensibilización, hacer un diagnóstico de dónde partíamos, si partíamos de cero, partíamos de todo en rojo, como si fuera un semáforo de verde, amarillo y rojo, estábamos todo en rojo, no, estábamos mitad y mitad, y hacia dónde íbamos, de ahí los informes de progreso. Tener el plan de acción definido y luego hacer, como te decía, cada año un informe interno y cada 2 años un informe de progreso que es público también, ¿no? Como decía, lo primero es compartir con vosotros la estrategia de ciudad que tenemos, que se ve en esta diapositiva, que era pues, los 4 ejes que rigen nuestro plan estratégico. La Málaga de la cultura, la Málaga del conocimiento y la innovación, la Málaga integradora e integrada y la Málaga litoral y sostenible, y con cuál, de todos los objetivos de desarrollo, con cuáles nos íbamos a ir alineando e íbamos a integrarlo en esta estrategia de la ciudad. Después planteamos a su vez que teníamos pues 2 partes, la Agenda Urbana 2050, que era en la que se estaba trabajando en ese momento, y el programa operativo del plan estratégico que iba hasta el 2021. E igualmente esos 2 grandes motores de la ciudad, por los que después hacemos toda la acción política que se lleva a cabo, ambos 2 tenían que estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y eso fue una tarea importante que hicimos no solo desde el ayuntamiento, sino trascendiéndolo con la Fundación CIEDES, en el que están implicados muchos más agentes de la ciudad y otras administraciones como la Universidad, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España a través de su delegación y demás. Además de eso, planteamos que queríamos, como decía, que no fuera solo de ciudad, sino que en la metrópoli consiguiéramos también que los municipios, sobre todo que tenemos más cercanos y que forman pues, ese gran cinturón de la ciudad, como el Rincón de la Victoria, Benalmádena, Laurín de la Torre, estuvieran también sumados a esta estrategia de alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y acompañarlos a su vez a estos municipios en la estrategia de poder llevarlo a cabo. Crear esa red por los ODS, esa red de agentes que tenían que ser por una parte internos de las propias instituciones públicas, que estuvieran convencidos que teníamos que ir hacia este alineamiento, ¿no? Pero también por la parte de las empresas, que es fundamental que formen a sus directivos, a sus técnicos, a sus trabajadores y luego sean capaces de alinear esas estrategias dentro de sus propias organizaciones. Hablemos de pymes o hablemos de grandes empresas, ¿no? Luego los colectivos sociales, el movimiento asociativo en Málaga, estamos actualmente en 3.400 asociaciones, es muy multitudinario y ellos a su vez partían de conocimientos según el tipo de asociaciones que eran nulo o escaso al menos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego por fin los jóvenes, sabéis que en muchos casos hemos hablado de que los jóvenes se quedan fuera de las estrategias de participación ciudadana, de implicarse en el desarrollo y la gestión de la ciudad y queríamos que aquí en este plan de los ODS tuvieran un papel fundamental. Y se empezó a trabajar con los colegios, institutos y universidades. Y a fecha de hoy hemos trabajado con más de 10.000 escolares de la ciudad de Málaga a los que se ha formado y se ha sensibilizado y están trabajando ya dentro de sus propias estrategias en los centros educativos en alinearse también con los objetivos de desarrollo sostenible.
En esa parte de trabajar con ellos se han hecho sesiones formativas que hemos hecho y hemos impartido por parte del ayuntamiento y también basándonos en un partner que tenemos en esto como es CIFAL, que ha cogido también la parte de formación para jóvenes como una estrategia fundamental para que por una de las sedes que tenemos, la casita del jardinero, pasaran una parte importante de estos de 10.000 jóvenes que se han ido formando a lo largo de estos 3 años que llevamos trabajando con el tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Respecto al tema de la creación de la marca y la imagen, aquí la veis en la pantalla, es una marca que además es abierta, queremos que la utilice todo el mundo, no solamente el Ayuntamiento de Málaga, la hemos creado como ayuntamiento, pero es una marca abierta y libre para que podamos, de hecho el otro día en Green City, por ejemplo, que se celebró en Málaga, podíamos ver que en una parte importante de los paneles aparecía este Málaga ODS. ¿Por qué? Porque Green City maneja mucho de estos objetivos de desarrollo sostenible en la línea de conseguir, no solo que las ciudades, sino que también las empresas y la ciudadanía se implique pues en la lucha contra el cambio climático, en todo lo que tiene que ver con los consumos, la reducción de los consumos energéticos, etcétera. Por lo tanto, esta marca ya la podemos ver presente en el centro educativo, la universidad también la tiene dentro de su propia estrategia. Hemos intentado que llegue a una parte importante de nuestra agenda como ayuntamiento. Respecto a la sensibilización y formación, entre lo mucho que estamos haciendo a lo largo de estos años, hemos hecho cursos de verano específicos sobre la Agenda 2030, sobre el tema de Naciones Unidas, sobre la parte que tienen que ver estos objetivos de desarrollo en el ámbito local, también dirigidos en los talleres formativos a la ciudadanía que tienen un nivel de cómo yo puedo cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, cómo puedo ahorrar en mi consumo energético, cómo puedo luchar contra la pobreza en mi ciudad. Es decir, le hemos dado también muchos consejos prácticos porque a veces cuando hablamos de ODS de forma genérica puede perderse un poco la ciudadanía. No tanto las empresas, las instituciones, pero la ciudadanía, y bueno, yo esto tan importante, ¿cómo voy a conseguir ser parte de este cambio? ¿No? Entonces es importante dar también, o es necesario dar esas pautas en lo más cercano para que ellos vean que también son capaces de poner su granito de arena en esta consecución de los ODS que como ciudad nos hemos planteado. Se han hecho talleres formativos, jornadas de sensibilización, hemos hecho eventos específicos también sobre ODS concretos, por ejemplo, con el tema de igualdad. Hemos ido avanzando para que a la ciudadanía en 2 años de pasar a sonarle de que estábamos hablando, a que sean capaces de que en un propio hogar hayan puesto sus propias metas definidas en la nevera, igual que tenemos nuestros horarios y las cosas que tenemos que hacer esa semana y las extraescolares de los niños, pues sean capaces de ver cómo están mejorando. Pues familias que se han planteado queremos eliminar los plásticos de nuestro día a día y queremos saber si podemos vivir sin plástico, cómo lo han hecho y que esas ideas y esas historias de vida las puedan compartir con otros, ahora de forma virtual, antes de forma presencial, antes de la pandemia, para que otras familias sean capaces también de aprender de esos ejemplos concretos. Nos parecía algo importante, ¿no? Aquí podéis ver pues, distintos cursos y talleres que hemos desarrollado, las ONG y cómo pueden articular dentro de su formato de trabajo esa articulación con los ODS y el alineamiento con los ODS. Hemos traído a técnicos, no solo nacionales, sino también internacionales de Naciones Unidas, de instituciones europeas que han venido también a formar a nuestro personal municipal para que supieran, pues, por ejemplo, desde los servicios sociales municipales, cómo conseguir sacar el máximo de rendimiento dentro de su trabajo y en muchos casos que para ellos mismos, para los propios trabajadores sociales, no se quede simplemente me estoy haciendo prestaciones, me tiro el día rellenando informes en un ordenador, pero he perdido la capacidad de pensar que a través de mi trabajo estoy pues reduciendo las desigualdades, intentando reducir esa brecha de la pobreza que hay, por lo tanto que también sintieran que ellos están trabajando en esta línea, ¿no? De consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. En este diagnóstico y los informes de progreso, ahí lo podéis ver también, que nos hemos propuesto trascender lo que al ayuntamiento le corresponde como competencia, es decir, para conseguir el objetivo 1, poner fin a la pobreza, pues tenemos que ver que la renta media anual por hogar vaya mejorando. Y eso no es solo una capacidad interna del ayuntamiento, por eso queremos implicar a las empresas y se están implicando, por eso la ciudadanía tiene que estar también convencida para que consigamos que esos indicadores que estaban a lo mejor en amarillo puedan pasar a verde porque están mejorando, porque realmente el gasto en servicios de promoción social, no solo del ayuntamiento, sino de otras administraciones, vaya en aumento, porque las pensiones no contributivas estén mejorando en lugar de empeorando, es decir, todo eso nos planteamos unas metas y ahí veis los indicadores en rojo, en amarillo, en verde, es decir, pues el objetivo, por no poner siempre el mismo, hambre cero, en el número 2, vemos que pues la superficie agrícola y ecológica está todavía en amarillo porque tenemos que tener un porcentaje superior al que tenemos, pero sin embargo las entradas de mercancías frescas, que es algo también importante, van mejorando, están en verde porque vamos cada año mejorando las mismas. En salud y bienestar, los años de esperanza de vida, las tasas de mortalidad infantil, es decir, objetivos que son muy genéricos y que el ayuntamiento es una
pequeña parte de conseguir que eso pase de rojo a amarillo, de amarillo a verde, pero también otras que son de carácter puramente local, que sí están en nuestra mano el poder conseguir que vayamos avanzando para hacerlo, ¿no? Ahí en ese plan de acción que hay, pues los gaps, es decir, esos huecos que todavía tenemos que cubrir, esos objetivos que están en rojo y tenemos que hacer que mejoren y hacer grupos de análisis internos para ver por qué no conseguimos mejorar, si realmente nos trascienden como ciudad que son de carácter nacional, dónde está el problema, ¿no? Las políticas palancas, las acciones que ya hemos alineado con el plan estratégico y con la agenda urbana, hacer un seguimiento y comprobar que se están haciendo realmente y están mejorando, el compromiso de sus agentes y el papel de los jóvenes que queremos que cada vez sea más importante, porque ellos son a su vez, y lo hemos visto con Greta, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los casos más conocidos, cómo sirven a su vez de altavoz para que otros muchos jóvenes se planteen que tienen que incluirse también en esta lucha, bien sea por el cambio climático o por cualquiera de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y en el seguimiento y evaluación que estamos planteando también, os decía, uno interno cada año y otro cada 2 años, pues hacer esa mejora, el seguimiento de la mejora, recoger en esos informes de progreso lo que no solo vemos nosotros como ayuntamiento, sino los agentes implicados nos transmiten también, evaluar ese plan que tenemos y después, pues si hay que reformular, porque en ciertos casos van apareciendo necesidades nuevas, por ejemplo, con la pandemia hemos tenido que reformular para este año todo el plan de acción de ODS que teníamos, porque pasan el hambre cero, por ejemplo, que no era algo fundamental en nuestra ciudad, porque no teníamos una índice tan grande de esas necesidades sociales, ahora han pasado a ser uno de los fundamentales y los que estamos haciendo una inversión como ayuntamiento que supera ya los 80 millones de euros. Entonces, todo eso hemos tenido que reformularlo para ver realmente cómo le dábamos cabida en este seguimiento del plan y sobre todo porque este es un plan vivo, que tenemos que ir adaptándonos a lo que estamos viendo, a lo que estamos viviendo y a las circunstancias con las que nos movemos. Y la pandemia, por supuesto, lo ha cambiado todo y ahí hemos tenido que entrar también para hacer una reformulación de hacia dónde íbamos, ¿no?